Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a dar comienzo en el día de hoy hablando acerca de Verstappen y de su futuro. Porque este año ha habido muchos rumores que circulaban que podía Verstappen optar por marcharse de Red Bull durante esta temporada para el próximo año. Sabemos que esto es algo que se ha hablado desde el propio Gran Premio de Bahrein. Luego ha habido informaciones que lo negaban, otras que sí que lo decían, otras que hablaban ya de cara a 2026, pero ya vemos que sobre todo se hablaba de que no cumpliese su contrato hasta 2028, que recordemos que hace bastantes años ya Verstappen firmó con Red Bull hasta la temporada 2028, un contrato larguísimo el que firmó. Y efectivamente de cara a este nuevo reglamento que va a entrar en 2026, un reglamento que es, recordemos, de motores y va a ser lo más importante, no la aerodinámica, y va a hacer Red Bull por primera vez en su historia su propio motor, van a ser motoristas apoyados por Ford, que Ford está entrando con más fuerza, pero eso no es bueno porque que Ford tenga que ayudar también en las partes de combustión que se iba a encargar Red Bull, ya empieza a indicar que desde luego no lo estaban haciendo de la mejor forma posible. Bueno, pues ahora con esta situación ha habido mucho revuelo, ha habido muchas informaciones que situaban a Verstappen fuera del equipo. Ahora hablaremos al respecto sobre las opciones que pueda llegar a haber, pero lo que está claro, según información de Erik van Haren en el medio de Telegraph, en el medio neerlandés, dice que no, que en 2025, importante, Verstappen no se va a ir de Red Bull. Es decir, la próxima temporada, como él públicamente ha dicho, va a estar en el equipo de Milton Keynes. Se mantiene, va a seguir, porque además en 2025 van a seguir teniendo buen coche, desde luego que es un monoplaza con el que va a seguir compitiendo por el título, así que para el próximo año, según Erik van Haren, salvo que cambiasen muchísimo las cosas, que no tiene pinta, Verstappen seguirá en Red Bull. Erik van Haren, recordad que es prácticamente, como siempre decimos, portavoz de Max Verstappen, es una persona que tiene muy buena información de Red Bull porque tiene información directa de Max Verstappen y de todo su círculo, así que obviamente sobre todo las informaciones que él da de Red Bull y sobre todo de Verstappen son muy certeras y esto es lo que dice, que efectivamente en 2025 va a estar. La duda es de cara a 2026. Ahí duda Erik van Haren y es que no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir porque realmente Verstappen no sabe qué es lo que va a hacer de cara a ese 2026, pero sí que se contempla la opción de irse y sobre todo, ¿dónde se iría? Bueno, pues en el caso de 2026 sobre todo tiene muchas posibilidades en Mercedes. Ahora os hablamos de otras opciones que podría llegar a tener o incluso más detalles de esta opción de Mercedes, pero de cara a ese 2026 sí que hay opciones de irse pese a tener contrato hasta 2028 porque existen cláusulas. Esto lo dice Erik van Haren y que desde luego venga él a decir esta existencia de cláusulas que habría de rendimiento o otro tipo de cláusulas de las cuales algunas conocemos que se han ido haciendo públicas, pero que lo diga Erik van Haren, desde luego que demuestra que Verstappen quiere hacer saber que efectivamente estas cláusulas existen para que sean conscientes de ellas. Así que veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo en ese sentido, pero ¿qué tipo de cláusulas? Bueno, pues del propio rendimiento. Y es que lo que ya habla es que si Mercedes sigue subiendo y sobre todo Red Bull sigue cayendo en rendimiento, sigue sin tener tanto dominio, alguna de las cláusulas que existen de rendimiento podría aplicárselas para poderse marchar de cara a ese 2026. Quizá también aquí, incluso por la perspectiva que pueda haber de cara a ese 2026, puedas activar esta cláusula de rendimiento. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, todos los pilotos tienen cláusulas de rendimiento, pero es que todos los equipos tienen cláusulas de rendimiento también con sus pilotos, pese a que haya luego gente, porque iba a decir informadores, pero no, gente, mejor dicho, que
luego diga que no existen. Pues todos los pilotos, los 20 pilotos de la parrilla tienen cláusulas de rendimiento y los 10 equipos de la parrilla tienen también cláusulas de rendimiento con sus equipos. Pero más allá de las cláusulas de rendimiento también conocemos, por ejemplo, la existencia de la cláusula de Helmut Marko, que era que si lo acababan echando, Verstappen podía quedar libre para irse a cualquier equipo que él quisiera. Sabemos que Marko va a renovar con el equipo Red Bull, aunque oficialmente no ha renovado. Sabemos también que lo quisieron echar a principios de año, el hecho de renovarlo era para intentar mantener a Verstappen, pero es una de las cláusulas que existen. Si ese tipo de cláusula existe, puede haber otras y, por supuesto, puedes simplemente rescindir el contrato. Obviamente tendrás que pagar una indemnización por no haberlo cumplido a Red Bull, pero hay esa opción que puedes hacerla perfectamente y sabemos que al final aún así en Fórmula 1 hay 1001 opciones de darle la vuelta y de acabarse marchando. Sabemos que los contratos, pues bueno, es papel mojado en Fórmula 1. En este caso, como os digo, la opción más favorable de la que podría irse Verstappen es Mercedes. ¿Por qué puede irse a Mercedes? Bueno, Mercedes lo quiere ya. Mercedes lo quiere para la próxima temporada directamente y que sea el sustituto de Hamilton y tener la dupla Verstappen-Russell. Les generaría un problema con Kimi Antonelli porque no hay opción para meter a Kimi Antonelli tampoco en Williams, que es sobre todo donde se ha estado rumoreando, pero si tienen la opción de Verstappen, no la van a dejar escapar, pese a que incluso las informaciones es que ya está firmado Kimi Antonelli. No habría problema en ese sentido, no habría problema para subir a Verstappen y que Kimi Antonelli pues tenga un año que quizá pueda quedarse fuera, pero en ese sentido no se les va a generar ese problema seguramente a Mercedes. Donde ya sí que puede generarse un mini problema es en 2026, porque al no ir este año, Kimi Antonelli va a estar en Fórmula 1. Un mini problema que no es un problema contractual, sino que es un problema un poco de qué le dices a Russell, porque Kimi Antonelli entonces no será el perjudicado, sino que seguramente sería George Russell. No es problema contractual porque Russell tiene contrato hasta 2025. Es decir, esta temporada y la siguiente Russell tiene el contrato asegurado, pero no tiene contrato para 2026, que es para cuando llegaría Verstappen. Acabando de fichar a Kimi Antonelli y contratando a Max Verstappen, el que se queda fuera seguramente sería Russell. No había problema, como digo, contractual, porque lo tienen muy sencillo en ese año. Sí que habría problema de, a ver, has estado formando un piloto para que al final lo dejes ir por circunstancias, porque no quieres perder a Kimi Antonelli y a Verstappen desde luego que es una opción que no puedes perder. Pero bueno, eso sería la situación que se podrían encontrar, es la opción más favorable. Luego existe en este sentido también la opción de Aston Martin, que ya hemos estado viendo por las distintas informaciones que Aston Martin también tenía interés en ficharlo, sin embargo de cara a ese 2026 lo tienen complicado, y es que obviamente lo quieren atraer gracias a Adrian Newey, que ya sabemos que las informaciones que han salido y que han dicho también las mismas informaciones que decían que Aston Martin estaba intentando fichar por Verstappen, son quienes han dicho que ya está firmado Adrian Newey. Es la forma que tienen, que intentarán atraerlo según se está diciendo. Ahora bien, de cara a ese 2026 tiene tanto Alonso como Stroll contrato justo hasta ese año. Si llegase en el 27 Verstappen no había problema porque es simplemente no renovar a uno de los dos pilotos, pero en el 26 ambos tienen contrato, así que ya ahí Aston Martin tendría que o activar cláusulas o hacer triquiñuelas o, ya como en su día se habló, o desplazar a Stroll al WEC o pedirle a Alonso que no cumpla su contrato. Esas son las dos opciones que barajaba Aston Martin según las informaciones que había, si es que a Verstappen al final se acabase decantando por el equipo de Silverstone, aunque las informaciones se inclinan más a que si se va de Red Bull se iría a un proyecto más seguro, entre comillas, porque Aston Martin es un proyecto muy prometedor, pero veremos si acaba triunfando o no. Mercedes es un proyecto que en el 26, desde luego que van a ser competitivos, ya lo serán más, ya lo serán menos, pero lo van a ser, así que se querría ir a ese proyecto más seguro, es la información que está diciendo ahora mismo Eric Van Haren. Así que esta es la información que os queríamos comentar sobre Verstappen y su futuro. Vamos a seguir hablando, ya que estamos hablando acerca de mercado de pilotos, rápidamente, y esta ocasión es una participación del propio Eric Van Haren, que ha comentado en el podcast F1 Nation, en el podcast, uno de los podcasts oficiales de la Fórmula 1, pero que me ha parecido bastante interesante porque sí que es verdad que desgrana bastante la situación compleja que tiene ahora mismo Red Bull con sus pilotos. Y es que Verstappen, ya sabemos que en el 25, según las informaciones que hay, va a continuar. Checo Pérez, veremos qué es lo que ocurre, pero por contrato va a continuar la próxima temporada también. Sabemos que esta temporada la va a acabar. Y Yuki Tsunoda ya está renovado también con RB. Solo tienen un asiento disponible ahora mismo y tienen dos pilotos mínimo
potenciales para ese asiento. ¿Por qué 2 pilotos mínimo? Porque bueno, se les podría unir 3, que sería Hadjar, que la verdad que lo está haciendo muy bien y puede ganar el campeonato de Fórmula 2, pero veremos eso cómo se sitúa. Aún así, obviamente si a Lawson lo mantuvieron unos años también sin estar en Fórmula 1, creo que a lo mejor no tendrían demasiado problema en hacerlo con Hadjar también, pero bueno, eso se vería. 2 pilotos que desde luego son contendientes a ese asiento son el propio Ricciardo, que es quien lo está ocupando ahora mismo, y Liam Lawson. Un Liam Lawson que se acaban los días, se acaba el tiempo, quizá ya lo tienen firmado, entonces a ellos no les corre prisa por anunciarse, pero si no está confirmado que Lawson va a correr en ese asiento disponible de RB, no se lo han confirmado a él, Lawson a partir del 1 de septiembre es libre de negociar con cualquier otro equipo, esto confirmado por Helmut Marko. Entonces, claro, tiene una situación muy complicada aquí Red Bull. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ascienden a Lawson perdiendo a Ricciardo. Mantienes a Ricciardo en un equipo que es junior y que asimismo durante este año lo han estado diciendo, lo ha dicho el propio Helmut Marko, perdiendo por tanto a un piloto joven que te puede dar pues más años en el futuro. Es la situación por la que está pasando ahora mismo el equipo Red Bull, es una situación bastante compleja y así también, esto ya lo habíamos contado en el canal, así es como lo cuenta Eric Van Haren. Es interesante ver qué pasa con Checo, porque si cuentas todos los pilotos tendrán uno de más y Helmut Marko ya dijo que tienen que tomar una decisión con Liam en septiembre, porque creo que hay algo en su contrato que si no sabe nada de su futuro puede irse libre después del año. Pero creo que se merece un puesto. Racing Bulls es un equipo de desarrollo, un equipo de jóvenes pilotos y Yuki también lleva allí 4 años. Daniel, por supuesto, es un piloto muy experimentado y en todo el grupo de talentos que tienen, algunos pilotos con talento en la piscina, también en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3. No será una buena señal si de nuevo siguen con Yuki y con Daniel en ese equipo. Creo que Liam también merece una oportunidad, así que veremos finalmente qué es lo que acaba tomando la decisión Red Bull. Pasando a hablar acerca del siguiente tema, pero ya vamos a seguimos hablando sobre Red Bull, pues ya el principio del vídeo ha sido completamente sobre Red Bull o bueno, sobre también RB. Pero vamos a hablar acerca de este fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos y vamos a ver unas palabras que ha dado Max Verstappen, piloto local, en la previa a este fin de semana en Zandvoort. Por supuesto, Verstappen llega muy motivado a su Gran Premio de casa, hasta el momento lo ha dominado desde su entrada en 2021, su regreso a la Fórmula 1, mejor dicho, el Gran Premio de los Países Bajos. La verdad que el piloto local, Verstappen, no ha tenido rival. Ganó e hizo pole en 2021, hizo pole y ganó en 2022, hizo pole y ganó en 2023. No ha habido más ediciones del Gran Premio de los Países Bajos recientemente, lo ha ganado todo, puede hacerlo tan bien este año, ganar y pole. Bueno, pues veremos, desde luego que quizá es el primer año desde 2021 que tiene tanta dificultad para poder hacerlo, porque en el 22 sabemos que fue un año que Ferrari estuvo también más o menos ahí compitiendo, pero ya en Zandvoort ya habían decaído, sobre todo, además este circuito se les dio bastante mal, Ferrari casi no llega al podio, mejor dicho, porque sí que acabaron consiguiéndolo, pero casi no llega. Y esto les costó bastante, o sea, fue un fin de semana que no tuvo más dificultad Verstappen en 2022 por Mercedes que por Ferrari, y Mercedes no estaba compitiendo contra Red Bull ni contra Ferrari ese año. Pero bueno, esa es la situación que tenemos con un Verstappen que ahora sí que desde 2021 es la vez que más dificultad va a tener para poder repetirlo. Ya en el 21 lo hizo aún así contra un Hamilton que estaba compitiéndole de tú a tú esa temporada, porque este circuito no tuvo rival. Veremos si lo puede hacer, si puede, después de unos grandes premios bastante seguidos en los que Red Bull no ha sido el mejor coche, quizá Bélgica pudieron haber sido el mejor monoplaza, pero con un Verstappen que salía desde muy atrás no pudo remontar, y con un Checo que salía segundo solo fue cayendo posiciones, y más allá de Bélgica realmente tenemos que retrocedernos hasta China para que sea un fin de semana que realmente fue mejor Red Bull al resto de rivales. Así que veremos si es capaz de hacerlo o no, pero Verstappen llega con las pilas recargadas del parón veraniego y a su Gran Premio de casa con mucha motivación. Ha estado bien pasar algo de tiempo con la familia y amigos para desconectar durante el parón de verano. Ahora nos sentimos preparados para la segunda mitad de la temporada. Es genial empezar de nuevo con mi carrera de casa, siempre con un ambiente fantástico. Los aficionados son increíbles y es un gran circuito con sus cortas rectas y sus zonas estrechas, por lo que esperamos volver incluso más fuertes para esta carrera. Tenemos ganas del fin de semana que tenemos por delante y esperamos estar luchando por la victoria. Un equipo que llega con gran motivación a esta final de la parte de la temporada es
el equipo Mercedes, quien habla Toto Wolff al respecto sobre sus perspectivas para lo que queda de temporada. Nos quedan 10 carreras, vienen muy motivados, vienen siendo el mejor equipo en las últimas carreras, habiendo ganado 3 de las últimas 4 carreras que se han disputado. Ganaron Bélgica, aún con la descalificación de Russell, es que el segundo era Hamilton, ganaron en Silverstone y ganaron en Austria, aunque realmente ahí no estaban en posibilidad de ganar, pero gracias a la colisión que tuvieron Verstappen y Norris y a estar donde tenían que estar, lograron ganar la carrera. Sin embargo, la verdad es que aún todavía hay ciertos problemas de Mercedes, los lograron medio solucionar en Hungría, se podría llegar a decir, pero seguían en Hungría estando lejos de McLaren, que fue el equipo que ganó aquella carrera, así que te demuestra que todavía tienen trabajo por mejorar en los circuitos con alta temperatura. Y en este final de temporada vamos a afrontar algunos con bastantes temperaturas altas, así que es algo que Mercedes todavía tiene que trabajar. Es por ello por lo que Toto Wolff, regresando de este parón veraniego, es muy optimista, pero también realista, admitiendo que no están en la posición de poder pelear por las victorias en todos los circuitos. Estamos listos para volver a competir este fin de semana en Zandvoort. Antes de las vacaciones de verano hemos cogido impulso con un coche mejorado y mejores resultados. Intentaremos seguir con ese progreso en las últimas 10 carreras de la temporada. Sabemos que tenemos terreno para recuperar. Todavía no estamos en condiciones de competir por la victoria en todos los grandes premios. Hemos dado buenos pasos para mejorar las debilidades del W15 y seguiremos trabajando duro para mejorar aún más. Si podemos hacerlo, acortaremos la brecha con los que van por delante en ambos campeonatos, que este fin de semana, por suerte para ellos, no es un circuito donde vaya a hacer un extremo calor e incluso hay mínimas posibilidades de que llegue a llover, así que veremos finalmente qué tal rinde un equipo Mercedes que, por cierto, en el día de hoy se ha anunciado el cambio, el ascenso que ha recibido el ingeniero de carreras de Lewis Hamilton. Por supuesto, estamos hablando de Peter Bonington. Desde que se conoce la marcha de Hamilton a Ferrari a principios de esta temporada, se ha especulado mucho sobre cambios que podría haber, ingenieros que se podrían marchar de Mercedes a Ferrari. Es más, hay 2 ya confirmados, Loic Serra y Jerome D'Ambrosio, ya se sabe que van a marchar a Ferrari. Luego ha estado habiendo otros como Mike Elliott, que se ha estado rumoreando recientemente, pero sobre todo esos son ingenieros que, bueno, pues van a acompañar a Hamilton en su marcha a Ferrari. Se podría haber llegado a dar incluso estos cambios sin la propia salida de Lewis Hamilton. Hay un ingeniero que sobre todo ha habido mucha especulación en los últimos meses, que ha sido Peter Bonington, el ingeniero de carreras de Lewis Hamilton desde que llegó a Mercedes los últimos 12 años, quien ha sido ya no solo su ingeniero de carreras, sino incluso su amigo, reconocido por el propio Bono y también, por supuesto, por Lewis Hamilton. Ha habido mucha especulación con respecto a esto y con respecto a si podría acabarse marchando junto a Lewis Hamilton a la escudería Ferrari. Esto es un movimiento habitual, que un piloto se marche con su ingeniero de carreras si realmente tiene una muy buena relación. Por ejemplo, del propio equipo Ferrari, Alonso se fue con Andrea Stella, que es el actual team principal de McLaren, pero Andrea Stella fue el ingeniero de carreras de Fernando Alonso desde que llegó en Ferrari, tenían muy buena relación y se lo llevó a McLaren. Y así, pues muchos pilotos, por supuesto, que se han marchado con su ingeniero. Sin embargo, finalmente no va a ser el caso porque Bono ha sido renovado en Mercedes y encima ascendido de forma inmediata. ¿Qué puesto va a ocupar ahora Peter Bonington? Pues va a ser el ingeniero jefe de ingeniería de carreras. Es decir, va a dejar de ser ingeniero de carreras a partir del próximo año. A partir de hoy mismo ya es jefe de ingeniería de carreras, pero durante esta temporada va a mantenerse en su rol de ingeniero de carrera de Lewis Hamilton, va a compaginar ambos roles y el año que viene no. Esto también es importante porque había ciertas informaciones que decían que Kimi Antonelli heredaría a Peter Bonington y sería su ingeniero de carreras. Para nada, parece ser que tendrá otro ingeniero de carreras porque Bono va a ocupar ese rol de jefe de ingeniería de carreras. Quizás luego esto cambia, pero es la información que está viendo en el día de hoy. Así que va a ser ascendido, es renovado y se va a quedar Bono pese a la marcha de Lewis Hamilton. Dicho esto, vamos a hablar también brevemente sobre una noticia que ha salido, que es el hecho de que estos FP1 vamos a tener a Robert Schwarzman subido en el Sauber. Ya sabemos, una de las sesiones que los equipos están obligados a dar a jóvenes pilotos, pues tienen que darle 2 a lo largo del año. En este caso, tiene que ser un joven piloto, tiene que no haber disputado 2 carreras o más en Fórmula 1. En el caso de Schwarzman, no ha llegado a disputar carreras, ha disputado muchas sesiones de libres porque es el piloto también al que Ferrari le da este tipo de sesiones. El
año pasado, por cierto, ya estuvo en Zandvoort, sustituyó a Charles Leclerc, si no recuerdo mal, y estarán estos FP1 sustituyendo a Valtteri Bottas. Todavía tenemos que ver bastantes porque hay muchos equipos que no han dado ni una sola sesión. Sauber era uno de ellos, así que esta es la primera y solo nos quedan 10 carreras. Si no se confirman más en lo que va de semana antes de llegar al viernes, quedarán solo 9 para que algunos equipos todavía tengan que dar 2 sesiones de libres 1. Lo interesante de este movimiento no es solo que Schwarzman vaya a estar en el coche de Valtteri Bottas, que por supuesto pues es algo a destacar, sino que es que no esté Pourchaire es el piloto que el año pasado estuvo teniendo las opciones por Alfa Romeo, es un piloto de la academia de Sauber, tendría sentido que fuera él el elegido. Este año ha estado compaginando también algunas ocasiones con IndyCar después de haber ganado el título de Fórmula 2 el año pasado, pero no le van a dar las sesiones a él, incluso cuando se ha rumoreado un poco que podría haber sido el piloto que acompaña a Hülkenberg el próximo año. Yo con esto también descartaría la presencia de Pourchaire el próximo año, ya lo veía muy remoto, pero efectivamente con esto pues más aún, no están confiando en ti ni siquiera para darte una simple sesión de libres 1. Y otro piloto que había sonado que podría ser él el elegido para este tipo de sesiones era Malone, que Malone es un piloto actualmente Maroney, que es un piloto de la actual academia de Sauber. El año pasado estaba en la academia de Red Bull, pero se acabó marchando a la de Sauber. Empezó muy bien su año en Fórmula 2, pero finalmente pues está decayendo un poco su rendimiento y posiblemente es eso lo que le ha perjudicado también hasta para el simple hecho de recibir estas sesiones de entrenamientos libres 1. Lo último a comentar en este vídeo y finalizamos es unas palabras que ha dado interesantes Jacques Villeneuve hablando acerca del equipo Aston Martin. Sobre todo él lo enfoca en la continuidad de Lance Stroll, por qué se merece la continuidad, pero además habla algo interesante sobre el equipo Aston Martin y es que sin la llegada de Lawrence Stroll, el proyecto, la estructura de Silverstone, lo que era antes de ser primero Racing Point y luego acabó convirtiéndose en Aston Martin, habría entrado en quiebra y que luego, como os digo, esto lo lleva para el hecho de que Lance Stroll se merece el asiento en Aston Martin. Pero esto es lo que comenta, ¿no? Que sin esa llegada y sin esa inyección de capital que puso Lawrence Stroll a este proyecto, que hoy en día es uno de los más prometedores de Fórmula 1 por su fábrica, por el túnel de viento, por los ingenieros que están fichando, por el motor Honda, etcétera, hoy en día es lo que estamos viendo bajo además el nombre de Aston Martin, que esto lo hemos contado en muchas ocasiones, que Aston Martin es pues porque es un patrocinio más prácticamente, porque Lawrence Stroll es uno de los máximos accionistas de Aston Martin Lagonda, que es la marca de coches, pero que perfectamente el equipo se podría llamar Lawrence Stroll GP, porque es que es el máximo propietario, máximo accionista del equipo y la persona más importante en ese sentido del accionariado. Pero bueno, entró Lawrence Stroll en ese 2018 a mitad comprando el equipo Force India, un Force India que cada vez estaba peor. Ya de por sí fue un equipo que se caracterizó por hacer proezas con muy poco dinero, porque invertían muy poco dinero desde arriba, pero efectivamente cada vez estaba yendo a peor, hasta el punto de que gracias a Lawrence Stroll no acabó el equipo en quiebra, según comenta, como digo, Jacques Villeneuve. Lance Stroll es uno de los pilotos que más se merece seguir en Fórmula 1 porque su padre compró el equipo. El equipo que tiene Aston Martin se habría ido a la quiebra si no fuera por Lawrence Stroll, así que merece emplear a su hijo y quedarse en Fórmula 1. Es simple. Queríamos enfocarlo primero hablando sobre ese momento de quiebra y ahora ya lo vamos a hablar sobre si se merece Lance Stroll realmente seguir o no. A ver, no se merece por temas de rendimiento. Que obviamente todo el mundo sabemos por qué está, que lo sabe el propio Lance Stroll y que eso nadie lo duda. Eso es así. No creo que podamos usar la palabra de se merece continuar, porque hay pilotos que se merecen más ese asiento, pero sabemos que obviamente se lo merezca o no va a seguir, porque obviamente su padre es el dueño. Haya rescatado, ¿no?, al equipo, como dice en este sentido, de que si no hubiera sido por él habría entrado en quiebra. Es indiferente, aunque el equipo hubiese estado en su máximo esplendor, si hubiese entrado Lawrence Stroll pagando el equipo y demás, y quiere poner a su hijo, lo hubiera puesto. Es indiferente el hecho de que haya rescatado el equipo, eso hay que destacárselo a Lawrence Stroll, no a Lance. ¿Lance merece el asiento? No, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. ¿Lance es un mal piloto? Tampoco, no es el peor piloto que hay en la parrilla. Sí, es uno de los peores, eso desde luego. Y yo con Stroll siempre he destacado lo mismo. No lo está haciendo realmente mal este año. No está muy lejos de Fernando Alonso. Quizá eso también es parte de mérito, incluso podríamos llegar a destacar, del propio Fernando Alonso, pero porque podría hacer mucho más, quizá, repito, pero
Stroll es un piloto que es capaz de lo mejor y cuando llega a ese lo mejor es de los mejores de la parrilla. No es top 5, pero sí top 10, desde luego, pero es capaz de lo peor. Y su peor es top 3 de los peores pilotos de la parrilla, seguramente. Y ese es el punto de Lance Stroll, y eso lo hemos destacado. Lo peor de Alonso, quizás lo que estamos viendo este año, que sigue estando por delante de un Stroll que lo está haciendo realmente bien. Esto quizás es el punto más malo que podemos llegar a ver de un Fernando Alonso, que es, pues bueno, exprimir al máximo el coche, aún así de lo que hay, pero no llevarlo a niveles muy por encima del coche. Eso es Fernando Alonso. Stroll, lo mejor es exprimir al máximo el coche. No llevarlo a niveles por encima, no. Lo mejor suyo es exprimir al máximo el coche. Cuando el coche esté bien, cuando además se coincida en que Stroll tiene ese día que le sale las cosas, puede plantarse, como siempre lo digo, el Gran Premio de Turquía de 2020. Es el mejor ejemplo de Stroll. ¿Por qué es el mejor ejemplo? Fue un fin de semana en el circuito de Estambul muy complicado, por un reasfaltado que había habido para el regreso de la Fórmula 1 después de muchos años sin usarse el circuito. Estaba muy resbaladizo y las condiciones eran nefastas. Tal era así que un Mercedes que fue ultra dominador ese año clasificaron fatal, no estuvieron en primera fila, no estuvieron en segunda fila. Ese fue el nivel de Mercedes ese fin de semana, ese fue el nivel en general, que es que eran muy complicadas las condiciones, y Stroll hizo la pole. Stroll le salió genial y además luego en carrera, con unas condiciones también climatológicas muy complicadas, empezó muy bien. Pero fue tener que hacer un cambio de neumáticos que fue de intermedios a intermedios, que no es que cambie la situación completamente, que no ha cambiado nada, que simplemente ha sido cambiar el neumático, desconectó, y de estar liderando y dominando esa carrera con mucho más ritmo que su compañero de equipo y que cualquiera, que Checo estaba yendo segundo, acabó séptimo. Después de haber tenido mucha ventaja frente a los rivales. Ese es Stroll. Es capaz en un mismo fin de semana incluso de lo mejor a lo peor. ¿Se merece seguir? Ahora mismo con la situación de Aston Martin, desde luego que no es un lastre, porque bueno, saca los puntos que son capaces de sacar en muchas ocasiones, es decir, para ser décimo te vale Stroll, pero cuando realmente peleas por podios, como fue el año pasado, que Stroll sea décimo, aun con otro de los pilotos peleando por podio, ahí sí que es un lastre. Ahora no lo es. En 2026 podría llegar a serlo. Lance sabe que está en Fórmula 1 porque su padre ha comprado el equipo, así que ahora necesita demostrar que es rápido. Necesita darse cuenta que ha habido otros pilotos millonarios con los mismos privilegios como Ayrton Senna, Niki Lauda o Lando Norris. Lance es afortunado, pero no hay nada malo con eso y necesita demostrar que puede correr rápido. Y aquí ya lo último a decir, que él menciona Jacques Villeneuve a ciertos pilotos. Senna, Lauda o Norris son los tres nombres que él ha dicho, pero el propio Villeneuve, porque Villeneuve es hijo de Gilles Villeneuve, entonces tenía mayor facilidad, Carlos Sainz, todos este tipo de pilotos o tenían dinero porque de por sí tuvieran a alguien por encima, su padre, su familia, etcétera, etcétera, o han tenido apoyos de estructuras, como incluso podemos llegar a decir Hamilton. Hamilton tampoco era la familia con menos dinero de toda Inglaterra, pero desde luego que a lo mejor no les hubiera dado para mantenerse, porque es muy caro el automovilismo, pero tuvo el apoyo de McLaren. Lo que quiero decir con esto es que todos tienen apoyo económico, y lo vemos, lo dice él, Ayrton Senna, por ejemplo, o Niki Lauda, por supuesto. Niki Lauda se le criticó mucho en su día cuando llegó a Fórmula 1 por el hecho de el apoyo que recibía económico. Pero es que luego tienes que demostrar. Lauda no ganó 3 títulos por el apoyo económico que tuviera externo. Senna no ganó y no es la leyenda que es por el apoyo económico que pudiera llegar a tener. Stroll, por el apoyo económico que pueda llegar a tener, no va a mantenerse de por vida en Fórmula 1 únicamente por eso. Así que eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado muchísimos temas y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el próximo.